El gato sobre la escoba viaja hasta el siglo XV. Conoceremos la parte más oscura de la Santa Inquisición. Bueno, digo la parte más oscura, pero no creo que tuviera ni siquiera una pizca de luz. El programa de hoy no es apto para todos los públicos. Hablaré de los métodos de tortura que se empleaban y os aseguro que no vale para cualquier estómago. Gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas y guardad silencio, porque sobrevolamos el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, y si nos pillan con la escoba, vamos fijo para la hoguera. Comenzamos el vuelo. Nos situamos en el último periodo de la Edad Media. Los señores feudales y la Iglesia tenían poder absoluto sobre el pueblo. La gente vivía atemorizada por las múltiples batallas que se libraban en el país, el asedio de los musulmanes, la regia ley eclesiástica y el temor a lo desconocido, al maligno que podía esconderse tras cualquiera que se saliera de lo normal. Una mujer soltera que viviera aislada era una bruja, un niño nacido con una deformidad, un hijo de Satanás, un hombre con una deficiencia era un enviado de las tinieblas. Las enfermedades, la suciedad, el hambre y la pobreza campaban por las calles y aldeas a sus anchas. En este escenario de miedo y podredumbre, concretamente en el año 1478, los reyes católicos fundaron la Santa Inquisición. Su función era la de actuar como un tribunal para descubrir y someter a juicio a los herejes, es decir, a aquellos que no eran católicos, principalmente a los falsos conversos. El gobierno consideraba a los judíos una amenaza, cada vez eran más numerosos, tenían una mejor posición económica y eran una comunidad muy unida. Se llegó al punto de prohibir los matrimonios entre cristianos y judíos, aun siendo estos conversos, ya que ensuciaban la pureza de la sangre, argumento muy similar al empleado por Hitler para salvaguardar la raza aria. El primer tribunal del Santo Oficio de la Inquisición no fue español, se creó a finales del siglo XII en Francia y a partir de ahí fue popularizándose y otros reinos de toda Europa lo adoptaron para proteger el catolicismo y luchar contra judíos, protestantes, luteranos y musulmanes. Tomás de Torquemada, además de ser el confesor de la reina, fue nombrado primer inquisidor general. Era implacable y cruel hasta límites insospechados. Los cristianos tenían la obligación de acusar a aquellos que consideraban culpables de herejía, brujas, personas que leían libros prohibidos o escribían textos sospechosos de atentar contra la Iglesia Católica. Cualquier acto que se saliera de lo normal podía ser considerado como herejía. Muchos fueron los que se acusaron falsamente: vecinos con los que tenían algún problema, maridos despechados, mujeres celosas. Era un campo abierto para acusar y condenar a cualquiera. Los juicios consistían en preguntas que no tenían respuesta en la mayoría de los casos, y a fin de que dijeran lo que sus santidades quisieran oír, los reos eran sometidos a torturas sin igual. Todos acababan confesando lo que fuera con tal de terminar con ese sufrimiento. Las ejecuciones, en la mayoría de los casos, eran públicas y servían de ejemplo a la población para no errar en su camino. El fuego lo sanaba todo. Algunas de las torturas más tenebrosas fueron la garrucha o la cuerda. Una cuerda mantenía las manos del sospechoso atadas a la espalda. Con unas poleas se izaba a la persona a varios metros de altura para dejarle caer sin que tocara el suelo. De esta forma se le descoyuntaban las articulaciones. Se repetía una y otra vez hasta que se declaraba culpable o se moría. El potro, tumbado en una mesa, sujeto de pies y manos, se iba estirando del condenado con una rueda giratoria hasta llegar al desmembramiento. La pera era empleada principalmente para las acusadas de brujería o los acusados de sodomía.
Se introducía en la vagina o en el ano de los pobres desgraciados y se iba abriendo y abriendo cada vez más y más hasta desgarrar los órganos internos. La sierra. Esta terrible tortura estaba destinada a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas de Satanás. Colgadas por los pies con las piernas abiertas, se cortaba a la víctima con una sierra hasta llegar al vientre. En esta ocasión no buscaban confesión alguna, solo querían acabar con el futuro hijo del diablo. El aplastadedos, como dice su nombre, consistía en una prensa donde se metían los dedos del acusado y los aplastaban hasta destrozarlos. La cuna de Judas. Izaban al preso de manera semejante a la garrucha, pero en esta ocasión le dejaban caer sobre una pirámide de madera muy afilada y quedaban empalados. La doncella de hierro, un sarcófago con forma humana cubierta de pinchos en su interior, y en la tapa dejaban al supuesto hereje dentro desangrándose. Fue Napoleón cuando invadió España en el siglo XIX, mediante los decretos de Chamartín, quien pondría fin a la Santa Inquisición el 28 de febrero de 1813, pero no fue hasta la muerte de Fernando VII en 1834 cuando se abolió definitivamente. El último hereje fue ejecutado en 1825. Se trataba de un maestro de escuela, acusado de haber enseñado los principios deístas a sus alumnos. Gatos, gatas de la noche, maullad a la luna, bajad de vuestras escobas y contad no sé cuántos días, porque estoy preparando oposiciones y no tengo tiempo para grabar los programas, para escuchar una nueva leyenda, un viejo relato o una terrible verdad. Y por favor, si el vídeo os ha gustado o el podcast, que podéis escucharlo también en Spotify, iVoox, Google Podcast y en la mayoría de las plataformas, por favor darle un like para que esta escoba no la pille la Inquisición y vuele muy alto.